Chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a continuar con la parte 2 de teoría de la sesión número 6. Si bien en el video anterior habían visto lo que es el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones, en este video vamos a tratar el equilibrio de un cuerpo rígido en tres dimensiones. Y no solo eso, también vamos a ver los tipos de conexiones que existen, las ecuaciones de equilibrio y las restricciones para un cuerpo rígido. Empezando con las condiciones generales, nos dice que el equilibrio es estudiado en estado de reposo, equilibrio estático, pero aquí hay que hacer un énfasis que también existe el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico consiste en que hay movimiento por parte de un cuerpo, pero ¿qué pasa? Que la aceleración de este cuerpo es nula. Ahí existe un equilibrio dinámico, o mejor dicho, está a velocidad constante. Ejemplos de estos es el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Bien, continuando con el tema, nos dice que la sumatoria de las fuerzas deben ser igual a cero y la sumatoria de momentos también deben ser igual a cero. ¿Qué implica esto? Al ser la sumatoria de fuerzas igual a cero, no hay traslación. Y al ser la sumatoria de momentos igual a cero, no existe rotación. Ok, hay que tener bien en claro esto. A partir de estas dos ecuaciones, podemos llegar a armar una serie de ecuaciones con la cual debería, supuestamente entre comillas, resolverse los problemas que vamos a plantearnos. Pero más adelante se van a dar cuenta que no es así. ¿Ya? Bien, continuando. Las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo rígido se clasifican en exteriores e interiores. En fuerzas exteriores tenemos la gravitacional, la eléctrica, la magnética y la de contacto. Un ejemplo de fuerza gravitacional es el peso de un cuerpo. ¿Ya? Otro ejemplo de este tipo de fuerzas es la fuerza transmitida por la presión de un fluido. Esa sería un tipo de fuerza de contacto. Si bien las fuerzas exteriores se dividen en aplicadas y también en reacciones, podemos diferenciar que en las aplicadas están hechas por agentes exteriores al cuerpo. Y en reacciones tenemos los apoyos y conexiones que vamos a ver más adelante. En las fuerzas interiores nos dice que mantienen unidas las partículas del cuerpo rígido. Bien, aquí sí hay que hacer un punto aparte, que quiere decir que las fuerzas internas son iguales y 2 a 2. Quiere decir que estas fuerzas son nulas. ¿Ok? Estas fuerzas más se ven en el curso de resistencia de materiales. Ahí ya van a conocer ya. Una de ellas podría ser la fuerza cortante, ¿no? Ya más adelante van a ver eso. Bien, continuando con el equilibrio de un cuerpo rígido en tres dimensiones, nos dice que el primer paso para resolver problemas tridimensionales de equilibrio, como en el caso de las bidimensionales, también es trazar un diagrama de cuerpo libre más conocido como DCL. Vamos a ver los pasos para trazar el diagrama de cuerpo libre. Si bien antes ya habíamos tratado esto, este apartado es fundamental para desarrollar el tema. Podemos apreciar en la figura que tenemos un tractor. ¿Qué muestra el tractor? Bueno, se pueden dar cuenta que existen varias fuerzas externas, ¿no? Por ejemplo, su peso, el peso de la carga que está en la pala y las fuerzas ejercidas por el suelo sobre las llantas. Los pasos son aislar el cuerpo de todos los demás cuerpos para formar el DCL. Hay que tener en cuenta las fuerzas externas, deben indicarse en el DCL. Estas fuerzas representan las reacciones ejercidas por el suelo y demás objetos que hayan sido aislados de este. También se deben señalar las magnitudes y direcciones conocidas de las fuerzas internas. El DCL también debe incluir dimensiones, ya que estas nos facilitan hallar el cálculo nos facilitan calcular el momento de fuerzas. Luego, una vez planteado todo ello, pasaríamos a formar las ecuaciones de equilibrio. Bien, ahora vamos a ver las reacciones de soporte o apoyo. Los apoyos son los puntos a través de los cuales los cuerpos rígidos se fijan. Estos apoyos impiden o restringen el movimiento del cuerpo en una o varias direcciones. A través de los apoyos también se transmiten las reacciones, que son fuerzas opuestas a las ejercidas por el cuerpo rígido y que anulan a las fuerzas que ejerce el cuerpo.
permitiendo asimismo que se encuentren en equilibrio. Un ejemplo de esto es la rótula. En una rótula podemos encontrar las tres tipos de fuerzas, podemos encontrar cada fuerza en cada dirección. Y así existen más, como por ejemplo, podemos ver el primero, que es un cable, y su tipo de reacción es simplemente una fuerza en esa dirección, ¿no? De una incógnita. En el segundo podemos ver un soporte superficial liso que está en contacto con el suelo. Ahí solo podemos apreciar una fuerza que va hacia arriba, ¿no? En este caso se le llamaba la fuerza normal. También es de una incógnita. Pero también existe, que ahí me olvidé poner, una superficie rugosa. La superficie rugosa tiene las reacciones en los tres ejes. Ya, hay que tenerlo en cuenta. También tenemos el rodillo. El rodillo tiene una sola incógnita, similar al soporte superficial liso. Actúa perpendicularmente a la superficie del punto de contacto, ¿no? Luego tenemos una rótula esférica. La rótula esférica se parece a la superficie rugosa, que tienen las tres fuerzas. ¿Ya? También tenemos una chumacera simple. Bueno, que de simple no tiene de mucho. Nos da 4 incógnitas, 2 fuerzas y 2 momentos en sus respectivas direcciones. Siguiente tenemos el tipo de conexión 6, que es una chumacera simple con flecha cuadrada. Nos da nos da 5 incógnitas. Las reacciones son 2 fuerzas y 3 componentes de momento par. Ya tenemos la reacción 7, que es una chumacera de empuje simple. También sí nos da 5 incógnitas. ¿Cuál es la diferencia con la otra? Es que acá nos dan 3 fuerzas y 2 componentes par. Tenemos un pasador liso simple con 5 incógnitas también. Vienen a ser 3 fuerzas y 2 componentes de momento par. Tenemos la bisagra simple, también de 5 incógnitas. Y por último, un soporte fijo, o también llamado empotramiento, que tiene las 6 incógnitas. Las reacciones son 3 fuerzas y 3 componentes de momento par. Bien chicos, continuando, acá tenemos un ejemplo. Nos dice: considere las dos barras y la placa junto con sus diagramas de cuerpo libre asociados que se muestran en la figura. Los ejes X, Y y Z se establecen en el diagrama y las componentes de reacción desconocidas están indicadas en sentido positivo. El peso de los objetos no se considera. Como podemos apreciar en el ejemplo, tenemos dos chumaceras que nos dan dos tipos de reacciones, ¿no? Las reacciones de fuerza desarrolladas mediante las chumaceras son suficientes para obtener el equilibrio, ya que impiden que la flecha gire con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Ahora pasamos a las ecuaciones de equilibrio. Las condiciones para lograr el equilibrio de un cuerpo rígido sometido a un sistema tridimensional de fuerzas requiere que la fuerza resultante y el momento par resultante que actúen sobre el cuerpo sean igual a 0. Tenemos las ecuaciones vectoriales de equilibrio y las ecuaciones escalares, que estas son propiamente, se derivan de las ecuaciones vectoriales, ¿no? Vectorialmente se puede llegar a obtener esto, solo que ya no lo pongo ya para no hacerlo muy largo. Tenemos la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos en cada eje, ¿no? De las ecuaciones tendremos también para cada eje cartesiano. El enunciado nos dice que estas 6 ecuaciones escalares de equilibrio pueden usarse para resolver cuando mucho 6 incógnitas mostradas en el diagrama de cuerpo libre. Esto lo sabemos por matemática, ¿no? Que tú tienes 2 ecuaciones, 2 incógnitas, se resuelve. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, se puede resolver. Y así sucesivamente, que el número de incógnitas debe ser menor o igual al número de ecuaciones. Pero ¿qué pasa si tengo de más incógnitas y menos ecuaciones? No se podría, ¿no? Acá tenemos un enunciado que nos dice: cuando las ecuaciones de equilibrio son suficientes para determinar las fuerzas incógnitas en los apoyos, se dice que el cuerpo está determinado estáticamente. O sea, quiere decir que es un sistema isostático. Pero todo lo contrario pasa si las ecuaciones de equilibrio son insuficientes para determinar las fuerzas incógnitas. Eso ya vendría a ser un sistema hiperestático.
Eso ya se ve más en el curso de resistencia de materiales, ¿ya? Vamos a continuar con las restricciones para un cuerpo rígido. Para asegurar el equilibrio de un cuerpo rígido, no solo es necesario satisfacer las ecuaciones de equilibrio, sino que el cuerpo también debe estar sostenido o restringido propiamente por sus soportes o apoyos. A continuación se analizará cada uno de estos. Bien, tenemos dos tipos de restricciones, ¿ya? Las redundantes, que como su mismo nombre lo dice, redunda de lo que ya les había explicado, ¿no? Por el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Cuando un cuerpo tiene apoyos redundantes, es decir, más de los necesarios para mantenerlo en equilibrio, se vuelve estáticamente indeterminado. Como podemos apreciar en el ejemplo, tenemos aquí unas conexiones y nos podemos dar cuenta que tenemos tres fuerzas y tres momentos, ¿no? Si aplicamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje X, empezando. En el eje X tenemos una fuerza y solo una. Bueno, entonces ¿qué pasa? No se puede. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. 7, 8. No, pues, no se puede. Tenemos más incógnitas que ecuaciones. Ese es un tipo de restricción redundante. Ahora pasamos a restricciones impropias. En algunos casos pueden haber tantas fuerzas desconocidas sobre el cuerpo como ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, puede presentarse inestabilidad en el cuerpo debido a restricciones impropias del soporte. Podemos llegar a rescatar dos tipos de restricciones. La primera es si todas las restricciones intersectan en un eje común. Un cuerpo está impropiamente restringido si las líneas de acción de todas las fuerzas intersectan en un eje común. Podemos ver en el ejemplo que acá tenemos una rótula esférica, bueno, dos rótulas esféricas, y que hay un eje común. En ambas rótulas no se generan momentos. ¿Qué pasa? Que tenemos una carga de más. Si no hay momentos aquí y no hay momento aquí, pero tengo una carga libre, esta carga sí me genera momento. Entonces la suma de momentos no es igual a 0. Ok. Ahora pasamos a las restricciones si todas las reacciones son paralelas. Otra manera en que una restricción impropia conduce a la inestabilidad ocurre cuando todas las fuerzas de reacción son paralelas. La suma de las fuerzas a lo largo del eje X no será igual a 0. Como podemos apreciar en el ejemplo, tenemos fuerzas paralelas que van hacia arriba en el eje Z, y da la coincidencia que todas son para arriba, ¿no? La suma de fuerzas no puede ser igual a 0. Ahí también tenemos un tipo de restricción. Bueno, chicos, eso ha sido todo en la parte teórica. Esperemos que puedan afianzar sus conocimientos en la parte práctica, ¿no? Conmigo será hasta ahí. Muchas gracias.